Ya está, ya como pueden ver, no pueden decir, ya está la transmisión. Bueno, ok. Muy buenos días a las personas aquí presentes en la sala y a quienes nos están siguiendo a través de Facebook por la página de Seguir en la Tierra. Vamos el día de hoy a continuar con nuestro seminario permanente Agravio y Justicia, que en este año hemos estado trabajando con el tema sobre imperios alimenticios. Y el día de hoy vamos a tener un coloquio muy interesante sobre la temática de industria ganadera y liberación animal. Nos acompañan para realizar este coloquio la doctora Nelly Lucano, quien es licenciada en Filosofía y maestra en Estudios Filosóficos y doctora en Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Ella es profesora del Centro Universitario de Ciencias y Humanidades en el Departamento de Filosofía. Es directora del proyecto universitario Animales y Praxis, encargada de enlace académico y activista de la Organización Internacional No Gubernamental Igualdad Animal México. Es autora del libro A favor de los animales, fragmentos filosóficos contra el especismo, del 2018, y próximamente se publicará por la editorial Plaza y Valdés el libro Miseria del Derecho, pensar de otra forma la liberación animal. Colaboradora de la columna Animales y Praxis en la revista Despertar Americana. También a través de la vía remota tendremos la participación de Claudia Mariana Bastidas, quien es licenciada en Historia por la UAM, maestra en Humanidades y doctorante en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es activista de las organizaciones Mercy for Animals Latinoamérica, Anonymous for the Voiceless and the Safe Movement. También tenemos la presencia aquí en la mesa de Lucas Alonso Armando, estudiante de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, integrante del proyecto universitario Animales y Praxis, y de César Temoc Camacho, estudiante de Filosofía de la Universidad de Guadalajara e integrante asimismo del proyecto universitario Animales y Praxis. Les pido para todos ellos un aplauso. Pues la dinámica del coloquio, del conversatorio, será darles la palabra. Empezamos con Mariana primero. Después de que todos hayan hecho su presentación, habrá una segunda vuelta y posteriormente integraremos las preguntas, comentarios que haya del público presente o de las redes. Entonces, Mariana, comenzamos contigo entonces. Adelante, por favor. Sí, buenos días, muchas gracias y por esta invitación. Gracias a todos los que nos escuchan a través de redes sociales y a la Universidad de Guadalajara por este espacio. Voy a compartir pantalla, esperando me informen si se ve adecuadamente. Si no, pues para hacer algunos cambios pertinentes. Sí, ya se ve. Si quieres. Muy bien, bueno, voy a apagar mi cámara porque lo importante es que me escuchen. Y bueno, esta ponencia tiene el objetivo de ser pues una explicación más de índole histórica. Ajá, entonces, bueno, se llama la primera forma de producción masiva durante la reconstrucción, cambios en la relación humano-animal. Ajá, en este periodo de 1865 a 1877 más o menos. Bueno, entre 1865 y 1877 tuvo lugar el proceso conocido como la Reconstrucción. Este periodo se caracteriza por una serie de medidas que implementó el gobierno estadounidense para, pues, reconciliar los estados del norte con los del sur.
a partir de la guerra civil. Entonces, en el sentido social y económico, pues tenían la propuesta de integrar a la población afrodescendiente y libre a la sociedad. Entonces, las bases de estas nuevas consideraciones para la población de negros libres, pues se ubican en la decimoquinta enmienda, perdón, la decimotercera enmienda del 18 de diciembre de 1865 y la decimocuarta enmienda del 28 de julio de 1868. Ahora, aunque el gobierno procuró con escaso interés la integración de los nuevos afroamericanos libres entre esta sociedad de origen europeo, la oficina de Libertos gestionaba, aunque de manera ineficiente, el cumplimiento de sus nuevos derechos pese a los insuficientes recursos con los que contaba. Entonces, bueno, puse esta imagen que es representativa de los antecedentes a este periodo, que es la Homestead Act de 1862. ¿Y por qué es importante? Pues porque estipulaba que las personas mayores de 21 años y jefes de familia pues podían pedir al gobierno un cuarto de parcela de una superficie de 160 acres, más o menos equivalía a 64 hectáreas, y después de 5 años de habitar el terreno, se le podía otorgar un título por este terreno al titular de la tierra, y si el colono habría reunido el suficiente dinero, podía adquirir este terreno por $1.25 el acre. Entonces, bueno, este es el escenario de fondo que está presente, y también va a haber una serie de leyes como las Murray Laws, que son pues estatutos que permiten la creación de centros educativos con el objetivo de promover la educación agrícola, militar e ingeniería. Pero aquí lo que nos va a interesar es la educación agrícola. ¿Por qué? Porque va a haber un enfoque hacia la tierra que está utilizada para pues cultivar, y la mayoría de estas tierras pues van a ser aquellas que se les quitan a los indios a través de tratados, a través de la cesión, supuestamente en acuerdos pacíficos, pero la mayor parte va a ser pues por medio de la ocupación. Entonces, este es el escenario de fondo que nos interesa resaltar. El periodo de la reconstrucción favoreció a los ganaderos tejanos porque las reses abandonadas durante la guerra civil se habían multiplicado y adoptado un comportamiento más natural, es decir, montés, ¿no? Ahora, al término de la guerra civil, los ganaderos que volvieron a sus rancherías advirtieron dicha novedad. Esta constante entrada que había también, por ejemplo, de inmigrantes al país, además del asentamiento de colonos en el oeste, y con todo y la medida del gobierno para abastecer de ganado a las reservas de indios, fomentó el crecimiento del mercado de carne. Entonces, bueno, aquí esta imagen igual la puse porque es representativa del periodo y de algunas cosas que comenté al principio. Esta, bueno, la descripción abajo es la elección de Georgetown, es el negro en la urna, ¿no? La urna electoral que está aquí a la derecha. Y claramente se ven unos caballeros del lado izquierdo, pues que están inconformes porque ahora estas personas libres tienen derecho al voto, y justo estos caballeros inconformes pues están sosteniendo una pancarta aquí que dice, veto al voto. Ajá, o sea, ellos van pues, a hacer lo posible por presionar para que estas personas no tengan estos derechos. Entonces, es en este contexto que se está dando esta cuestión de las reses abandonadas, empieza a crecer el mercado de carne, la demanda, y bueno. Es dentro de este periodo que tiene lugar el tránsito, ajá, de la agricultura a la ganadería como principal actividad económica. Eh, Cabe resaltar que en este periodo también se abren distintas rutas de ferrocarril y nuevas, por lo tanto, nuevas formas de comercio ganadero. Ajá, aquí, por ejemplo, es una imagen representativa en donde se está celebrando la unión del este y el oeste,
Y fue un paso muy importante, ¿no? Fue una compañía que es de la Unión del Pacífico, del lado derecho, y la otra es la Compañía del Pacífico Central. Entonces, esto era muy importante porque ya lograr conectar el este con el oeste, pues significaba también abrir rutas para el comercio ganadero y en ese sentido va a crecer. También los arreos, las rutas de arreos van a crecer, va a aumentar la población del ganado y por lo tanto, pues el mercado, ¿no? Entonces, bueno, este mapa fue pues el único que encontré y que me gustó porque sí es como representativo. Dice rutas de ferrocarriles y largos arreos de ganado entre 1850 y 1890. En la zona central, va a ser la más complicada porque pues es la zona de las praderas, pero todo esto va a mejorar con las nuevas rutas de ferrocarril que se están abriendo. Entonces, las líneas que vemos que entrecruzan el mapa, pues son nuevas rutas que se están abriendo y que van a permitir llevar a más lugares pues la carne. Ahora, cabe señalar que pues también el auge de los vagones frigoríficos, es decir, la industria frigorífica, también va a ayudar a que se conserve la carne después del sacrificio de los animales y por ende, pues esta carne también puede transportarse a lugares todavía más lejanos y llegar en buen estado. Ajá, ahora, el matadero, hablemos del matadero. Ok, es considerado una institución. Ajá, asimismo, a nivel conceptual, sirve para revisar eh, cambios tanto económicos y geográficos en la producción de comida, así como actitudes culturales hacia la matanza, cambios sociales en pequeñas comunidades y la transformación de sensibilidades y relaciones entre humanos y animales no humanos. En el caso estadounidense, la noción de que los mataderos debían estar centrados y monitoreados ampliamente por las municipalidades ocurrió en el periodo posterior a la Guerra Civil, particularmente durante la Reconstrucción. Ahora, el diseño de los mataderos buscaba disminuir la constante contemplación de la matanza por parte del público y derivado de ello, pues este cuestionamiento por parte de trabajadores y consumidores sobre el trato de los animales durante el proceso para obtener carne. Por lo tanto, la construcción debía lucir como una estructura industrial más, es decir, parecer más una fábrica en lugar de un sitio de aturdimiento, desangrado y desmembramiento de animales para consumo humano. De esta manera, ni los trabajadores ni el público en general tendrían total acceso al procedimiento completo, es decir, desde la llegada de los animales al lugar hasta su empaquetado, refrigeración y distribución. Con ello también se trataba de evitar la culpa colectiva cultural. Entonces, bueno, este esquema del siglo XIX pues es un plano que está fechado en 1908 y se le atribuye a Benjamin Ward Richardson, que fue miembro fundador de la Modern Abattoir Society, o sea, como sería la Sociedad Moderna de Mataderos en Inglaterra. No obstante, el autor Stephen Ayling considera que el diseño fue obra de Bertram Richardson, quien, según Ayling, señaló que se produjo años atrás, lo cual indica la posibilidad de que este esquema se haya elaborado en la década de 1890. Entonces, bueno, este modelo ya es el que se quedó, o sea, llegó para quedarse en el sentido de la eficiencia que ofrecía. Entonces, en la pantalla, pues podemos ver que en la parte de abajo, digamos, es la parte principal y están las oficinas. Hay un jardín también, ¿no? Una zona de jardín, como para justamente distraer la visión de que se trata de una estructura en donde va a ocurrir un asesinato, pero que se le acomodó el término sacrificio para que no sonara tan feo. Em, Inmediatamente después hay una zona en donde se va a mantener al ganado y hay tres secciones, ¿no? Lo que está como en círculos son tres secciones. La de la izquierda dice, bueno, ovejas y crías, ajá, ovejas y becerros. La de en medio, pues es bueyes, ajá.
y la de la derecha cerdos. Entonces va a haber como esta separación y bueno, en la parte de atrás es la salida y donde dice, bueno, hanging room es el cuarto de suspensión. Ajá. Y ya vemos hasta arriba de la pantalla en donde dice pues el cuarto frío, el cuarto de congelamiento. Entonces aquí ya vemos que está presente esta industria frigorífica que va a mantener la carne en buen estado el mayor tiempo posible, pues para poder ser transportada. Pero ¿qué pasa aquí? Pues es justamente en este momento en donde se pierde ya la relación con los animales como seres sintientes. No es que se tuviera, pero sí ya había desde finales del siglo XVIII reflexiones acerca de la sintiencia de los animales. Pero las ciudades que desarrollaron mataderos, pues debían tener la capacidad para sacrificar un número mayor de animales. Y estas ciudades fueron principalmente pues Chicago, Cincinnati, St. Louis, Missouri, Kansas City. Y bueno, Chicago particularmente destacó por su prominente empacadora de carne, la llamada Union Stockyard, la cual abrió en 1865 gracias a la evolución del sistema ferroviario y la congelación mecánica. Entonces, cabe destacar también que la parte trasera de dicha empacadora pertenecía a un barrio donde prevalecía el pauperismo social por condiciones de violencia, pobreza extrema y alta densidad demográfica de donde provenían los trabajadores del matadero mencionado. Entonces, pese a estas condiciones sociales mencionadas, pues esta empacadora contribuyó al mismo tiempo a resolver la demanda de abasto de carne para la población en constante aumento y pues la evolución del vagón frigorífico también ayudaba a seguir llevando alimento finalmente pues a otras zonas que recién empezaban a urbanizarse. Em, Hay que pues reconocer que esta industrialización del ganado contribuyó y fomentó la fundación de algunos poblados también, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo esto acarreó problemas de salubridad justamente entre 1870 y 1900. Por ejemplo, en el caso de Illinois, nos ayuda a ilustrar el fenómeno, ¿no? Porque había constantemente en algunas estaciones de tren, pues suciedad, fosas sépticas sin agua limpia para justamente cubrir estas necesidades. Ahora, en el ámbito doméstico, por ejemplo, los baños se encontraban en el exterior, es decir, en el patio, y era común que no hubiera alcantarilla, servicio de alcantarillado. Entonces, por ejemplo, hasta 1899 eh, se instalaron 24 millas de alcantarilla, aunque únicamente 400 concesiones funcionaban bien. O sea, había problemas de salubridad. También el sistema de aguas de Chicago empezó a operar hasta 1861, pero no era suficiente todavía el agua para llevar a todos los hogares. Y lamentablemente afuera de las zonas del matadero, pues había constantemente desechos de despojos y también era común encontrar incluso cuerpos de gatos y perros en estado de descomposición, que cuando el clima empeoraba en los días calurosos, pues aceleraba la descomposición y por supuesto era un problema de contaminación. Entonces, em, bueno, hacia 1880 comenzó un proceso de búsqueda de higienización y frecuentemente los reformistas trataban de eliminar bloqueos del paso de vagones de carga causados por la presencia de animales llamados de granja en las calles. Entonces había un escenario de desorden, ¿no? En esta ciudad y alrededor de los mataderos y pues pues, era común ver cerdos alimentándose por las obras, ¿no? Que la población, los dueños, pues almacenaban en la cocina y podría ser carne pútrida, ¿no? Obtenida fácilmente de los desechos de estos mataderos. Entonces, este problema de despojos adquirió relevancia porque anualmente ya se mataban entre 5 y 6 millones de animales entre cerdos, bovinos, ovejas, pollos y patos. Ahora,
Ello generaba, por ejemplo, para los empacadores 150 millones de libras de sangre, huesos, intestinos, colas y astas, entre otras menudencias, cosa que pues era un problema. Y aquí tenemos un esquema, por ejemplo, de todo el proceso de mecanización de la matanza, ¿no? Bueno, primero la llegada al matadero, la recepción, que son conceptos modernos de recibir a los animales y de clasificarlos, sería como en esta, la imagen 3 aunque está pequeña. La 4 pues irlos llevando hacia la zona de sacrificio. 5 en la quinta ya vemos que están los canales. Em, la sexta, pues igual es como el empacado y en la imagen número 8, pues es como mm, mm, diseccionar las partes de los animales para seguir ordenando eh, la carne que va a ser transportada, ¿no? Como en la imagen 9, en la 10 ya están preparando los empaques y finalmente pues va a ir en cajas hacia los vagones de transporte. Entonces, pues, ¿por qué es importante? Porque finalmente en todo este escenario de desorden y de insalubridad, pues se está dando esta ruptura con esta relación de esta relación que se tiene con estos animales, porque cada vez va a ser más fuerte y acelerada la producción, va a haber más demanda y más necesidad de alimentar a la población inmigrante y pues en constante crecimiento y desarrollo. Em, Ahora, por ejemplo, aquí esta imagen nos dice cifras de ganado recibido en el empacador al momento de la apertura, ¿no? Entonces, pues nos pone primero una columna que se refiere al ganado, después siguen los cerdos, luego las ovejas y al final están los caballos también. Entonces, eh, está por año, ¿no? Va de 1866 hasta 1873, más o menos, o sea, no concluye el año, ¿no? Es como por noviembre de 1873, pero la suma final ya nos habla de este crecimiento y desarrollo porque en el caso del ganado, pues ya estamos hablando en un total de 3.929.018 individuos, que ahora sabemos que son individuos, ahora sabemos que son personas, pero aquí ya empiezan a contar por millones. Entonces, no es nuevo y no es tan reciente el hecho de que se maten millones de animales cada año o a través de los años para pues el consumo humano, ¿no? En el caso de los cerdos hay mayor cantidad, aquí ya son 17.043.242. Las ovejas también ya cuentan por millones, 2.251.000. Y caballos, pues es una cifra menor, pero no menos importante y con el paso de los años, pues vemos que va a ir aumentando la cantidad de animales llevados al matadero. Ahora, los envíos de ganado desde la empacadora en el mismo periodo, pues también nos hablan de cifras muy grandes, ¿no? El envío de ganado, pues también dice mucho, igual el ganado, que bueno, dice ganado, pero se refiere a los bovinos principalmente, pues 3 millones de animales, en el caso de los cerdos también cuentan por millones al final. Las ovejas no alcanzan a ser millones, pero es una cifra considerable y los caballos sigue siendo menor, pero también pues va a haber este sacrificio de caballos. Y bueno, eso sería como todo por mi parte. Espero que pues que se haya podido ver bien la imagen. Muchas gracias.
en el caso de los animales que se matan en los mataderos, y no un sacrificio. ¿Por qué? Dice Marcel Mauss. Bueno, por dos razones. Primera, porque los animales, al ser matados fuera de un lugar sagrado, porque el sacrificio es una cuestión religiosa, pues esto se torna en un asesinato, ¿no? Pero también, según estos autores, para poder hablar de un sacrificio, es necesario poner a los animales entre el mundo divino y el mundo de los hombres, ¿no? Es decir, estaban como suspendidos y esa suspensión permitía, o bien, como no eran dioses, pues entonces a los dioses se los respetaba, veneraba, etcétera, entonces podíamos utilizarlos, pero a la vez no estaban en el mundo de los hombres, porque este mundo de los hombres pues posibilitaría que toda aquella acción de matar pues se convirtiera en un asesinato, ¿no? Es decir, en un lugar mundano, pues cualquier forma de violación a la vida pues sería un asesinato, ¿no? Y bueno, estas cuestiones me parecen muy importantes. Y bueno, la pregunta primera me gustaría que nos has hecho alguna conexión con esto y pues si tienes algo más que decir sobre esta idea del sacrificio. Nelly, no escuché gran parte de lo que dijiste, lamentablemente, pero bueno, alcancé a oír lo último. Sí, efectivamente, pues se llama sacrificio porque en ese momento en Estados Unidos la única reflexión que hay de consideración moral hacia los animales es hacia los animales de compañía. Lamentablemente los animales mal llamados de granja, pero en esa época sí eran considerados animales domésticos, pero no estaban al mismo nivel que los animales de compañía, porque justamente en ese momento opera la Sociedad Americana para Prevenir la Crueldad hacia los Animales, la ASPCA por sus siglas en inglés, y sí va a procurar que no se maltrate, por ejemplo, a los caballos que jalan carruajes todavía en esa época, y va a procurar que no se maltraten a los perros y a los gatos o incluso algún conejo que fuera mascota, pero no va a abogar por los animales que llegan al matadero, aunque se trate de caballos, porque si llegan por razón de consumo humano, en ese momento pierden el derecho a ser considerados moralmente. Ahora, algo paradójico también en esa época es que bueno, existía esa organización para de algún modo resguardar los derechos de los animales, pero por ejemplo, los niños, los infantes en esa época no tenían esa protección. Entonces, hay un caso de una niña, por ejemplo, que se llama Mary Ellen Wilson, que fue una niña adoptada y sufrió abusos. Y para poder defenderla se recurrió a las leyes de la ASPCA, o sea, como si se tratase de un animal porque no había leyes para proteger a los niños. Y eso abre la puerta a otros temas también y a otros debates. Entonces, pues es paradójico porque los reformistas y los higienistas de la época en Estados Unidos en ese momento van a buscar, por ejemplo, que la leche no tenga impurezas. Entonces, no está el cuestionamiento, desde luego, de el consumo de leche como algo nocivo para la salud. Se ve como una necesidad y se va a procurar que sea saludable, pues para las personas. Y se va a procurar llevar iniciativas a las autoridades para que el agua que se empieza a distribuir sea salubre y sea apta para consumo humano. Y se va a tratar justamente de regular esta convivencia que se tiene con los animales, como los cerdos, para evitar pues que esta interacción cause enfermedades, porque eh, se, ya se conocía también de pues de este problema de intercambio de enfermedades por pues simplemente una cuestión zoonótica, ¿no? Y no nada más por
que los animales transmitan enfermedades, sino también los seres humanos pueden transmitir enfermedades a los animales no humanos. Entonces, bueno, pues espero haber respondido a pesar de no haber escuchado todo. Sí, en realidad eran más comentarios que preguntas, pero creo que lo que nos has señalado amplía mucho esta idea que ya nos habéis planteado por ahí. Gracias. Bien, entonces pasamos con César. César Camacho, No, creo ¿quién? Yo. ¿Tú empezarías? Entonces, Lucas Armando, vamos entonces a ceder la palabra al alumno Lucas Armando para escuchar su participación. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer al Departamento de Sociología, al Departamento de Filosofía, al grupo de Seguir en la Tierra y a Animales en Praxis por hacer posible este seminario. Y también gracias a todas las personas que están presentes y en línea escuchándonos. Ahora, yo les invitaría a que pensemos el momento actual en que vivimos como una encrucijada, de esas de las que está llena la historia, la filosofía y nuestra vida misma. Ante nosotros tenemos dos caminos. Uno es aquel que reproduce y perpetúa el sistema de explotación y crueldad hacia los animales tal como es. El otro es el camino que transforma nuestra relación con los animales no humanos y pretende acabar con su explotación, o cuando menos, que tienen la intención de eliminar todo tipo de crueldad hacia ellos. Lamentablemente, al elegir seguir alimentándonos de animales bajo la lógica de la industria ganadera, elegimos también la primera opción, que condena a miles de millones de animales a una vida de gran sufrimiento, que les impide vivir sus vidas a su manera, y por si esto no fuera suficiente, que está destruyendo nuestro planeta. En cambio, la segunda alternativa, que supone reducir drásticamente el sufrimiento animal provocado por los humanos y ponerle un límite a la destrucción de nuestro hogar, el planeta Tierra, requiere, entre otras cosas, que cambiemos nuestra forma de alimentarnos. Por eso, en esta pequeña reflexión que titulo Alternativas de futuro, una dieta a base de plantas, y que les comparto el día de hoy, sostengo que adoptar y promover una dieta a base de plantas nos conduce a un futuro menos injusto, argumentando que el llevar una alimentación a base de plantas provoca menos crueldad, menos explotación y es menos insostenible que el no hacerlo. Espero que las razones que exponga a continuación constituyan un aliciente para que nos cuestionemos seriamente qué tipo de futuro podemos y queremos construir. Empecemos definiendo lo que entendemos por justicia y crueldad. La justicia, en su acepción más general, como creo que la mayoría de nosotros lo entiende, este concepto, consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Así pues, lo justo o injusto de una acción depende de si con esta se realiza o no aquello que es debido o correspondiente en cada caso. En cuanto a la crueldad, esta consiste principalmente en provocar deliberada e innecesariamente sufrimiento o daños graves a seres sensibles. En este sentido, lo justo sería que si el trato cruel hacia los animales humanos nos resulta inaceptable por el hecho de que podemos sentir dolor y placer, entonces la tortura de animales no humanos, no solo de perros y gatos, por ejemplo, debería parecernos igualmente reprobable, pues los animales no humanos también pueden sentir dolor y placer. No es un mandato divino ni el capricho de unos cuantos, sino la pura fuerza de la lógica a la que, dada la premisa de la capacidad de sufrir como característica moralmente relevante, nos obliga a ser consistentes ante el sufrimiento de cualquier ser capaz de sufrir. Por lo tanto, un trato justo hacia los animales no humanos involucraría, por lo menos, no ser crueles con ellos. Sin embargo, la forma en cómo nos relacionamos con animales sintientes como peces, gallinas, vacas y cerdos dista mucho de ser justa. Con nuestras decisiones y hábitos de consumo, entre ellos los alimenticios, provocamos, prolongamos y perpetuamos el sufrimiento innecesario de miles de millones de animales. Alimentarnos de animales provenientes de la industria ganadera es cruel y, por lo tanto, injusto. ¿Pero qué ocurre dentro de las granjas? Numerosas investigaciones realizadas por diversas organizaciones defensoras de los derechos de los animales llevan décadas evidenciando el trato cruel del que son víctimas los animales en la industria ganadera alrededor de todo el mundo. No es este el lugar para extenderme, sin embargo, habría que tener en claro que día con día, en todo el mundo,
los animales no humanos padecen golpizas, mutilaciones, violaciones sexuales, confinamientos extremadamente abusivos y dolorosos, y al final, una muerte llena de dolor, todo lo cual podría ser evitado si tan solo eligiéramos alimentarnos de otra forma. Por esto, dejar de comer animales y llevar una alimentación a base de plantas implicaría dejar de promover y de provocar todas esas vidas colmadas de sufrimiento, toda esa crueldad y por lo tanto toda esa injusticia. No obstante, hay quien piensa que para acabar con las injusticias que provoca la industria ganadera, no es necesario dejar de consumir animales, sino que únicamente se requiere darles un mejor trato a estos mientras se les sigue explotando y asesinando. En otras palabras, no consideran que haya que abolir o dejar de apoyar la explotación animal, sino simplemente que hay que regularla para eliminar todo tipo de crueldad. Ante esta objeción, plantearía yo dos cuestiones. Uno, que hay buenas razones para pensar que la explotación de animales no humanos es otra forma de injusticia. Esta es la injusticia del uso mismo que hacemos de los animales como si fueran simples medios o recursos a nuestro servicio. Baste decir aquí que en condiciones normales, tanto los animales no humanos como los animales humanos poseemos intereses y deseos tan animalescos y universales como el de no sufrir, el de tener experiencias agradables, el de ser libres, el de seguir con vida o el de vivir en un entorno igual o bastante similar al entorno en el que evolucionamos. Variarán de especie en especie muchos otros intereses y deseos particulares, como los de abrir sus alas y volar que tienen algunas aves, los de las gallinas de rascar tierra y revolcarse en ella, los de las vacas de pastar en grupo y rumiar en paz, los de los peces de nadar y nadar en el inmenso mar, o los de los humanos de inventar y contarse historias para explicarse el mundo y sentirse más seguros. Impedir que los animales satisfagamos nuestros intereses más básicos y, por lo tanto, tengamos un desarrollo natural de acuerdo a nuestra especie, solo nos ocasiona sufrimiento y nos reduce a meros medios para la consecución de un fin. En consecuencia, lo justo sería que si nos respetamos unos a otros entre humanos, porque tenemos intereses como los mencionados, entonces deberíamos respetar a los demás animales, pues estos también poseen intereses. De esta manera, respetar los intereses más básicos de los animales usados en la industria ganadera implicaría impedir que estos siguieran siendo explotados y, por lo tanto, dejar de provocar y fomentar su explotación al cambiar la forma en que nos alimentamos. Así pues, al adoptar y promover una alimentación basada en plantas, evitaríamos que miles de millones de animales fueran explotados y contribuiríamos a disminuir la cantidad de injusticias que se cometen en todo el mundo. Dos, además del punto anterior, existe otro problema sumamente grave del que la industria de la ganadera forma parte, el agotamiento de los recursos naturales. La importancia de esta situación es tal porque no solo nos afecta a todos los humanos vivos, sino que también impacta negativamente a muchos otros seres vivos con los que compartimos este planeta. Además, estamos privando a las generaciones futuras de animales humanos y no humanos de los recursos naturales que deberían poseer para desarrollarse adecuadamente. Veamos algunos datos. De acuerdo a un metaanálisis publicado en la revista Science en 2018, la ganadería, que abarca desde el cultivo de piensos para el ganado, la cría de estos animales hasta su asesinato, produce aproximadamente el 14% de los gases de efecto invernadero que son resultado de actividades humanas y que están contribuyendo de manera crucial al cambio climático. Por otro lado, hay que señalar que casi el 40% de la superficie terrestre libre de hielo y desiertos se destina a la ganadería. Si se redujese este número y regresáramos los ecosistemas naturales a estas tierras, aumentaría la biodiversidad y la absorción natural del carbono. Por último, habría que destacar que para producir 1 kilogramo de proteína animal se necesitan de entre 3.800 y 25.000 litros de agua, mientras que para producir 1 kilogramo de proteína vegetal se necesitan apenas poco más de 2.000 litros de agua. De esta manera, ante la crisis hídrica que ya estamos enfrentando, lo más justo y sensato sería optar por alternativas vegetales. Así pues, podemos ver que adoptar una dieta a base de plantas ayudaría a que la biosfera se recuperase, gestionando de una mejor manera los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades actuales sin poner en riesgo las de otros animales presentes y futuros. En otras palabras, elegir alimentarnos de plantas reduce esa brecha de injusticia entre los seres humanos de hoy, los seres humanos venideros y las demás especies de nuestro tiempo y de mañana.
Llegados a este punto, solo se me ocurre una virtual objeción para no aceptar estos razonamientos. El rechazo a las premisas de que la capacidad de sufrir es una característica moralmente relevante, o de que el sufrimiento de los animales no humanos importa, de que los animales no humanos poseen intereses y de que merecen ser tomados en cuenta. No obstante, quien negase estos principios negaría a su vez toda posibilidad de justificar racionalmente su forma de actuar. No hay forma lógicamente consistente en que podamos exigir respeto por los intereses de todos los animales humanos, pero al mismo tiempo negárselo a los demás animales. No es coherente luchar por un mundo más justo para todos los humanos, pero al mismo tiempo seguir apoyando y promoviendo tantas injusticias para con otros animales. Al principio hablaba de que hay dos caminos. Espero que con lo dicho se cuestionen seriamente si quieren seguir apoyando un sistema injusto, cruel e insostenible, o si quieren, en cambio, apostar decididamente por la transformación de nuestras relaciones con los demás animales, adoptando una dieta a base de plantas y contribuyendo así a la construcción de un futuro menos injusto, menos cruel y menos insostenible. Bien, muchas gracias. Damos entonces la palabra a César Sí, tomabas el y al final, ¿verdad? Bueno, muy bien. nomás me presento pantalla para que te pueda ver. Gracias. Entonces, voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces ya doy inicio a la ponencia. Pues bien, muchas gracias por la asistencia, por la invitación y por quienes están detrás de la organización de este evento. Yo voy a hacer algunas comparaciones entre autores que son críticos del capitalismo y autores que son críticos de la explotación industrializada de los animales no humanos, pues. Y pues bien, este librito que vemos en la ponencia es un libro de Nancy Fraser, donde lleva a cabo una crítica del capitalismo, pero complementa, por así decirlo, la crítica que construye el marxismo histórico y el propio Marx, por así decirlo, centrada pues en la esfera de la producción, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a decir siguiente nada más como señal para ahorrarnos tiempo, ¿vale? Gracias. Pues bien, se podría decir que el marxismo histórico centra su crítica en las condiciones de producción, ¿no? Nancy Fraser lo presenta en términos de pasar la mirada de una esfera, de un sentido común, por decirlo así, institucionalizado del modo de producción capitalista a una morada oculta, ¿no? Marx pasa la atención de la esfera del mercado, donde suponía pues que el mercado consistía como en un intercambio de mercancías equivalentes, a la esfera de la producción, ¿no? Donde descubre que el intercambio que supuestamente se da entre la mano de obra o el trabajador y el capitalista no es justo, ¿no? Sino que el capitalista compra la mano de obra a un precio mucho más bajo del valor que produce la mano de obra, ¿no? No es un intercambio de equivalentes, sino que el capitalista sustrae el plusvalor de la mano de obra. Siguiente. Pues bien, Fraser lo que hace es pasar la mirada de esta esfera de la producción a sus condiciones de posibilidad, ¿no? Que es de la producción de las mercancías a la de la reproducción social, es decir, aquel trabajo, podemos llamarlo el trabajo doméstico, el trabajo que se lleva a cabo en las escuelas y eso, que consiste en producir y reproducir de alguna manera los lazos sociales que permiten la producción, ¿no? La producción como tal de mano de obra disciplinada que se da en el espacio doméstico, administrado principalmente por mujeres sobre la base de ciertos prejuicios sexistas, ¿no? El ámbito de lo político también, la política ofrece el marco institucional y jurídico necesario, pues, que proteja los derechos de propiedad y las relaciones mercantiles, pues, y sin embargo, los mismos mercados, cuando alcanzan cierto punto de expansión, ponen en riesgo esos mismos poderes públicos y la democracia entre ellos, ¿no? Y eso pues se ve en ciertos fenómenos, por ejemplo, cuando
cada vez más el mercado va absorbiendo ciertos servicios otrora considerados públicos, ¿no? De la explotación a la expropiación hay que tener en cuenta que esto ya lo tomaba en cuenta el propio Marx en el capítulo dedicado a la llamada acumulación originaria, pues, que para que exista un sistema de explotación de la mano de obra, pues se necesita una naturaleza, se necesitan materias primas que son expropiadas, por así decirlo, pues a ciertas poblaciones, ¿no? Y por lo general, históricamente han sido poblaciones racializadas. Y por otra parte, a la esfera de la ecología, podríamos llamarlo así, o de la naturaleza, ¿no? Que consiste en una visión de la naturaleza según la cual la naturaleza puede verse como una fuente inacabable de materias primas o un vertedero al que desechar los desperdicios, ¿no? Y pues bien, yo voy a hacer un breve repaso de lo que dice Marx acerca del trabajo enajenado, porque después voy a hacer ciertas comparaciones con lo que dice la filósofa Carol Adams acerca de la producción de carne sobre la base del referente ausente. Y aquí voy a dar lectura a un breve texto. Marx, en sus manuscritos de París, da cuenta de la economía política a partir del fenómeno del trabajo enajenado. Durante el trabajo, el trabajador se enajena con respecto al producto de su trabajo. Es decir, este producto de su trabajo se le presenta como un objeto extraño, que se le enfrenta como una fuerza hostil. Su producción va en detrimento de su humanidad. Y dicho en palabras del propio Marx, cuanto más produce el trabajador, tanto menos puede consumir. Cuanto mayor es el valor de su producto, tanto menos vale él y tanto menos respeto merece. Es decir, la complejidad y el valor del producto del trabajo, que no es sino trabajo materializado en un objeto, crece conforme el trabajador se vuelve más tosco y se desvaloriza. Esta tesis marxiana, según la cual el objeto del trabajo le es ajeno al trabajador, solo se explica y se tiene en cuenta que el proceso mismo del trabajo le es ajeno al trabajador. Una idea que queda formidablemente ilustrada en el siguiente pasaje de los manuscritos económico-filosóficos de 1844. El trabajador no se afirma a sí mismo en su trabajo, sino que se niega. No se siente bien, sino a disgusto. No desarrolla una libre energía física e intelectual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su mente. De ahí que el trabajador no se sienta suyo, sino hasta que sale del trabajo, y en el trabajo se siente enajenado. Cuando no trabaja, se siente en casa, y cuando trabaja, fuera. Lo ajeno que le es se ve en toda su pureza en cuanto se deja de usar la coacción física u otra. Entonces la gente escapa del trabajo como la peste, pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo, ¿no? Y una cuestión siguiente que me interesa destacar aquí es la inversión que señala Marx de la vida para la especie o del ser genérico con respecto a las capacidades animales del ser humano, ¿no? Como ya bien indicó Lucas, pues, Marx es consciente en contra del cartesianismo que todavía más o menos preponderaba en su época en algunos autores, pues, es consciente de que el ser humano comparte con el animal ciertas características, ¿no? Como la búsqueda de ciertas satisfacciones básicas, por así decirlo, de alimento, cobijo, agua y actividades sexuales, ¿no? Pues bien, siguiente. La actividad del animal desde el punto de vista de Marx, bueno, aquí enlisté algunas de sus características, pues, pero las voy a resumir, voy a enlistar algunas cuantas, es que, de acuerdo con Marx, el animal se halla en inmediata identidad con su actividad, no se diferencia de ella, coincide inmediatamente con su actividad. Produce, como es el caso del castor, la abeja y la araña, pero solo lo directamente necesario para sí mismo o para su prole, y vive bajo el imperio de la necesidad física, ¿no? Hay un pasaje por ahí en el que dice que lo que diferencia a Marx, al animal del peor de los arquitectos, del peor de los arquitectos, es que el peor de los arquitectos puede de alguna manera figurarse en su conciencia la casa que va a construir, ¿no? Y al margen de que se puedan matizar estas ideas de Marx, pues, con la evolución de la misma, de la etología, pues, y de la psicología animal, pues, sí valen estas descripciones para algunos animales y humanos, ¿no? También hay que decirlo. Y en cambio, el ser genérico del ser humano, Marx todavía pensaba el género en términos, pues, de que
género como más al estilo aristotélico, por así decirlo, como una clase que se agrupa en función de ciertas características, es que la actividad del ser humano es una actividad en suma autoconsciente, ¿no? Convierte la actividad con la que vive en objeto de su voluntad, produce libremente y una vez que se ha liberado del imperio de la necesidad física, reproduce la naturaleza entera y produce con la medida de cualquier especie y aplica en cada caso un criterio inmanente al objeto, de modo que produce según las leyes de la belleza, ¿no? Es decir, que el ser humano produce de acuerdo con su misma especie, ¿no? No solo produce lo necesario para subsistir físicamente, sino que también es capaz de producir teatro, producir música, producir historia, producir ciencia y producir otras cosas, ¿no? En una parte de sus mismos manuscritos, Marx dice que la naturaleza es por así decirlo, alimentos espirituales que el ser humano debe aderezar antes de consumirlos. Siguiente, por favor. Y aquí hay un punto en el que este ser genérico, por así decirlo, esta actividad autoconsciente del ser humano, productiva, que de alguna manera supera la actividad orientada a las meras satisfacciones de sus necesidades animales, en el trabajo enajenado es invertida y se subordina a la de la mera satisfacción de sus necesidades animales, ¿no? Creo que en este sentido la crítica de Marx sigue siendo muy vigente, porque nosotras y nosotros, los que somos de clase obrera, tenemos que de alguna manera vendernos a un trabajo enajenado para ganar un salario suficiente y apenas suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas de alimento y cobijo, ¿no? Y en ese sentido, el ser de alguna manera animal, por así decirlo, las necesidades animales asfixian, o más bien las necesidades creativas, productivas, asociadas al ser genérico, al ser para la especie, se subordinan a la satisfacción de las necesidades animales. Siguiente, por favor. Y bien, esta autora, la filósofa norteamericana, escribió este librito que se llama La política sexual de la carne, es Carol Adams, y yo sugiero que ella describe un proceso semejante al que ocurre en esta inversión del ser, de esta subsunción del ser genérico, del ser para la especie, al ser, por decirlo así, animal, ¿no? Y pues bien, como pueden ver, elegí la portada de ese librito porque, si se fijan, el cuerpo de la mujer está seccionado más o menos a la manera de la publicidad en las carnicerías, ¿no? Carol Adams es una crítica cultural y de alguna manera analiza los paralelos que hay entre, no solo entre la opresión sexista y la opresión especista, ¿no? Sobre la que se basa la violencia sexual y la matanza de animales, respectivamente, sino que también analiza la publicidad de la que se vale tanto la industria de la carne como la industria de la pornografía y de la prostitución. Siguiente. Y aquí presento unos ejemplos, ¿no? Carol Adams, en su política sexual de la carne, nos muestra cómo en la publicidad de la carne es sexualizada, por así decirlo, y la publicidad de la pornografía se muestra el cuerpo de la mujer carnalizado, por así decirlo, ¿no? Las mujeres se presentan como carne consumible y los animales como partes del cuerpo femenino sexualizados, ¿no? Siguiente. Y ahora habla pues de la superposición de las imágenes culturales, ¿no? Esa cerda que vimos en la diapositiva anterior, pues tiene un nombre que se llama Úrsula Andress y aquí hay una cita de Carol Adams que creo que vale la pena leer. Sostengo que Úrsula Andress y las mujeres violadas están ligadas por la superposición de imágenes culturales de violencia sexual contra las mujeres y la fragmentación y el desmembramiento de la naturaleza y del cuerpo en la cultura occidental. Ahora bien, esta lógica del desmembramiento y de la matanza se da sobre lo que Carol Adams denomina la estructura del referente ausente. Siguiente, por favor. A través de la matanza, cito otro pasaje de Carol Adams que vale la pena leer. A través de la matanza de los animales se han convertido en referentes ausentes. Los animales, tanto su nombre como su cuerpo, son convertidos en ausentes como animales para existir como carne. Las vidas de los animales preceden y posibilitan la existencia de la carne.
Es el paralelo que encontré entre lo que dice esta autora y las descripciones que hace Carlos Marx del trabajo enajenado, ¿no? Así como el trabajador, en el contexto del trabajo enajenado, pues es reducido a una máquina reemplazable, a mera mano de obra, el animal es decir, un sujeto con una vida mental y con ciertas necesidades que está intentando satisfacer, se ve reducido a un comestible, ¿no? A un objeto. Y pues bien, la estructura del referente ausente es, de acuerdo con Adams, este esquema conceptual que nos permite pensar al animal como un objeto, ¿no? Que nos permite de alguna manera objetificarlo y abstraer todas estas cualidades de sensibilidad, de intereses, de capacidad de sufrir y disfrutar, abstraerlas y de alguna manera reducirlo pues a un objeto, ¿no? Abstraer estas cualidades que son las que de alguna manera lo acercan más a la condición de las personas, de los seres humanos, a quienes sí tomamos en consideración moral, que a la condición de las mesas, las plumas, las papas y las computadoras, ¿no? Otra cosa que dice Carol Adams en relación con esto es que así como el animal, sujeto experiencial, es el referente ausente de la carne es el referente ausente del animal como sujeto experiencial, ¿no? Cuando pensamos al animal como un sujeto experiencial, no es posible imaginarlo como carne, ¿no? Y bien, siguiente, por favor. Hay tres formas en las que los animales se convierten en ausentes. Cuando están literalmente ausentes porque están muertos, la manera literal, la definitoria, cuando cambiamos la forma en la que hablamos de ello, por ejemplo, no se les concibe como bebés o crías, sino como ternera y cordero. Y metafóricamente, cuando su inferiorización funciona como metáfora para hacer referencia a la opresión padecida por otros humanos. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, cuando afirman que las mujeres que sufrieron violencia sexual que se sintieron como pedazos de carne, ¿no? Yo en la que presté más atención fue la definitoria, ¿no? Porque se supone que de alguna manera los cuerpos desmembrados de los animales son conceptualizados como salchichas, como chuletas, como carne literalmente, pero no como cuerpos que evocan a una vida mental, ¿no? Y a un rostro y y a una subjetividad, pues que, como ya bien había señalado Mariana en su ponencia, nos puede interpelar moralmente, ¿no? Y esta lógica de la objetificación sigue un ciclo, siguiente por favor, de objetificación, fragmentación y consumo. Yo me centré en la objetificación, es aquel proceso mediante el cual de alguna manera reducimos a un animal, a un objeto de consumo, ¿no? Hay algo muy interesante, pues, porque así como señala Marx que para que el ser humano pueda ser reducido a trabajador, se requieren pues esas capacidades productivas de las que se puede sustraer plusvalor. Carol Adams también señala que para que el animal pueda convertirse en carne, antes debe existir como animal, ¿no? Y así como en el contexto del trabajo enajenado, en el capitalismo se ignoran las necesidades creativas del trabajador, las necesidades de producir en nombre de su género, de hacer arte, de hacer ciencia, etcétera. En el contexto de la industria de la carne, se pasan por alto el interés de los animales en satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? O sea, que las necesidades de los animales de alguna manera estén solamente orientadas a mantenerse con vida y a mantener con vida su prole, no quiere decir que estas necesidades deban pasarse por alto, ¿no? Y pues bien, siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay una comparación que lleva a cabo Carol Adams entre la cadena de despiece y el Fordismo, ¿no? El trabajo ya industrializado. Y cito un pasaje de Adams. Una de las cosas básicas que tienen que suceder en la línea de despiece de un matadero es que el animal debe ser tratado como un objeto inerte, no como un ser vivo que respira. De modo similar, el trabajador en la cadena de montaje pasa a ser tratado como un objeto inerte que no piensa, cuyas necesidades creativas, corporales y emocionales son ignoradas, ¿no?
Es decir, que la lógica del descuartizamiento que está analizando y criticando la filósofa Carol Adams no solo afecta a los cuerpos de los animales, por así decirlo, depredados por el capitalismo, sino también el de los trabajadores, ¿no? Que se debe fragmentar, que debe ser escindido de su sentido moral y de sus inquietudes, pues sí, morales, de su sensibilidad moral de tener que matar a un cerdo que no quiere morir y que no quiere sufrir y que está gritando, para poder realizar ese trabajo, ¿no? Y también Carol Adams nos llama la atención sobre el hecho de que en los Estados Unidos, en la época en la que ella está escribiendo, los puestos en los mataderos los ocupaban principalmente migrantes y poblaciones racializadas, ¿no? Que seguramente se veían obligadas a tomar esos trabajos, pues, porque no tenían de otra, ¿no? Y de hecho hace una comparación bien interesante entre el Fordismo y la matanza industrializada de animales, pues, que consiste en lo siguiente, ¿no? Mientras el Fordismo, de alguna manera, fragmenta el trabajo, y lo hace en función, o más bien con el propósito de construir un objeto, el trabajo sigue fragmentado, ¿no? Cada trabajador se ve reducido a llevar a cabo una operación bastante simple, repetitiva, molesta y empobrecedora espiritualmente, ¿no? En un pasaje también habla de que en ese sentido también estas formas de trabajo despojan al trabajador de su sentimiento de estar de alguna manera llevando a cabo un trabajo enriquecedor, un trabajo en el que se pueda ver reflejado, ¿no? Como ya bien dijo Marx, en el que pueda de alguna manera manifestarse su ser genérico. Y en cambio, en el de la cadena de despiece, si bien es un mecanismo semejante de hacer operaciones repetitivas, etcétera, en el trabajo, en la división del trabajo, ahí de lo que se trata es de desmembrar a un ser, ¿no? De fragmentarlo. Y estos son los paralelos que encontré en los análisis de Marx del trabajo enajenado y de Carol Adams de la objetificación y fragmentación de los animales en el contexto de la ganadería industrial. Y siguiente diapositiva. Se proponen ante estos 3 vías de restauración del referente ausente, que son 3 de las grandes teorías que se han formulado en favor de las defensas de los animales, ¿no? Sobre las bases del utilitarismo, de la deontología de los animales. Toda defensa de los animales debe pasar por una crítica del especismo, ¿no? Y si podríamos caracterizar a grandes rasgos el especismo, pues hay varias definiciones. Yo tomé una de Oscar Horta, que es la siguiente. Una definición, y cito, una definición del especismo puede ser esta. El especismo es la consideración o trato desventajoso de quienes no pertenecen a una determinada especie o especies. Y estas posiciones especistas, por así decirlo, pues se presentan de diversas formas. Podemos construir una taxonomía, ¿no? Siguiente diapositiva. No me había fijado que la había leído sin pedir que la proyectaran. Las posiciones definicionales y las no definicionales, ¿no? Las definicionales consisten en sugerir que el ser humano, por definición, o los intereses del ser humano, por definición, tienen mayor importancia que los intereses de los animales, ¿no? O sea, es como quien dice una petición de principio, ¿no? Se asume aquello que en un principio se debería demostrar, ¿no? Y es la definición que ha funcionado en Occidente durante mucho tiempo. Y las no definicionales, por otra parte, ¿no? Que sugieren que el valor del ser humano que lo distingue supuestamente del resto de las especies animales sintientes se basa en ciertos criterios, ¿no? Y estos criterios pueden ser 2, criterios no corroborables y criterios corroborables, ¿no? Los criterios no corroborables son como los que sugieren, se basan pues en ciertas ideas metafísicas, ¿no? Por ejemplo, que el ser humano vale más que los animales porque posee un alma inmortal o porque posee un lugar preciso en el orden de las cosas o en el plan divino o lo que sea, ¿no? Y por otra parte, hay criterios corroborables como lo son la racionalidad, el ser usuario del lenguaje y la posición de ciertos vínculos de afecto y de cuidado, ¿no? Estos criterios no son gratuitos, los podemos comprobar, ¿no? Ahora bien, la desarticulación del argumento a favor del especismo consiste en, como ya ha señalado Lucas, en el argumento de la relevancia, ¿no? Hay que tener en cuenta qué características son relevantes para tomar en consideración moral a alguien, ¿no? No es relevante, por ejemplo, si sabe hacer un doctor, si sabe hacer, por ejemplo, no sé, si sabe armar un rompecabezas,
o si sabe escribir una poesía, o si tiene un doctorado en biología, ¿no? Esas características serían relevantes para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la del doctorado en biología es relevante si lo que quiere es aplicar a un puesto en una universidad pública, ¿no? Para tomar en consideración moral a un ser, de acuerdo con Oscar Horta y con la mayoría de los autores de ética animal, es que ese ser sea capaz de sufrir y disfrutar, ¿no? Es decir, de ser afectado positiva o negativamente en función de sus experiencias de placer y o displacer. Y otro de los argumentos sobre la base de los cuales se puede desmontar la mayoría de las posiciones especistas es el famoso argumento de la superposición de las especies, ¿no? Que dice más o menos que en cuanto a la posesión de ciertas características moralmente relevantes, las especies se superponen, ¿no? Es decir, no hay una característica que posean todos los seres humanos, ¿no? Como es el caso del lenguaje. Si vamos a tomar como criterio para considerar moralmente a alguien que este alguien posea el lenguaje, pues bueno, hay muchos seres humanos que no satisfarían ese criterio, ¿no? Como es el caso de los recién nacidos o los discapacitados mentales, ¿no? Siguiente diapositiva. Muy bien. Y aquí tenemos de alguna manera, tres teorías populares que se han formulado en defensa de la consideración de los animales, ¿no? Tres teorías de alguna manera sistemáticas y que han tenido como cierta impronta en la historia de la filosofía. Obviamente, tuve que excluir bastantes y bastantes muy buenas, pero tuve que poner tres que considero representativas del siglo XX, pues, que es la de Peter Singer, que se basa en el principio de igual consideración de intereses, ¿no? Este autor sugiere, pues, que las instituciones, los actos individuales, las políticas en general, deben tomar en cuenta los principios de todos los intereses de todos los afectados, ¿no? Incluidos los animales, porque la discriminación de los intereses de un ser en función de su especie no es ni más ni menos arbitraria que la discriminación de un ser en función de su sexo, de su raza, de su preferencia sexual o de otra característica irrelevante como que su número telefónico acabe en 6 o que haya nacido en 1986, ¿no? Y se basa en el principio utilitarista, ¿no? De que se debe de alguna manera maximizar el saldo de beneficios en una sociedad, ¿no? Y por otra parte está la de Tom Regan, que se construye sobre la base de una crítica a Peter Singer, ¿no? Tom Regan es un antiutilitarista. De alguna manera adopta un enfoque de derechos de orientación deontologista y sugiere que todos los sujetos de una vida, es decir, los seres dotados de una subjetividad, de una vida mental más o menos refinada, y Tom Regan los identifica pues en este libro con los mamíferos de 1 año o más de edad, deben ser beneficiarios del derecho a ser tratados respetuosamente o a recibir un trato respetuoso, ¿no? Hay algo importante a considerar, ¿no? Que desde el punto de vista utilitarista se podría de alguna manera dañar a algunos animales si con ello se obtiene un beneficio mayor para una comunidad, ¿no? En el caso del enfoque de Tom Regan, esto no se puede permitir, ¿no? Los derechos de cada individuo son innegociables, ¿no? Frente al saldo mayor de beneficios del que se podría beneficiar una sociedad, ¿no? Y por otra parte está una introducción a los derechos de los animales, Tu perro o tu gato, de Gary Francione, ¿no? Que enfatiza mucho en la idea de que el estatuto de propiedad de los animales es incompatible con su significación moral, ¿no? Y por eso me parece importante incluirlo, porque el estatuto de propiedad pues tiene que ver mucho con las relaciones de producción e intercambio del modo de producción capitalista, ¿no? Pues bien, Gary Francione, igual que Regan, es un antiutilitarista, ¿no? Hay una cuestión que él toma en cuenta, que es que tanto Singer como Bentham, otro utilitarista que también es un pionero histórico de la defensa de los animales, pues que escribe que desde el siglo XVIII ya estaba planteando estas ideas, y como bien indica la doctora Nelly, desde la antigüedad ya se han planteado, hay que decirlo. Pues bien, este filósofo utilitarista, Bentham, al igual que Singer, sugiere que
El principio de igual consideración de intereses no excluye la posibilidad de que los animales sean considerados propiedad de otros, ¿no? Porque este principio toma en cuenta los intereses, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses comprobables de los animales? Pues interés en no sufrir y en vivir, ¿no? Pero por lo visto a los animales les da igual que sean propiedad o no sean propiedad, ¿no? O sea, yo bien podría de alguna manera como registrar a mi perro como mi propiedad, o comprar a un cerdo de una granja y tenerlo como mi propiedad y darle una vida digna, ¿no? Y de acuerdo con esos autores, esto es una prueba de que el estatuto de propiedad de los animales no es incompatible con el principio de igual consideración de intereses. Lo que dice Francione es que esta idea de la propiedad es incompatible porque siempre que entren en conflicto los intereses del propietario con los intereses del ser considerado propiedad, la balanza jurídica se va a inclinar en función de los intereses del propietario, ¿no? Porque las constituciones, Gary Francione es un abogado y activista por los derechos de los animales, y en tanto abogado analiza las constituciones. Él está analizando la Constitución de Estados Unidos, pues, el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, ¿no? Casi tan importante como el derecho a la vida, a la libertad, a la libre asociación, etcétera, ¿no? De manera que, si bien este estatuto de propiedad de alguna manera no es incompatible con los intereses inmediatos de los animales, ya en un sistema generalizado de producción industrial de carne, este estatuto de propiedad no es compatible con la significación moral de los animales. Hay que tener en cuenta también que Gary Francione se erige como un crítico de de las asociaciones llamadas bienestaristas, ¿no? Que sugieren que, hacia grandes rasgos, que el propósito es no abolir la explotación de los animales, sino reducir su sufrimiento al mínimo o acabarlo en absoluto, ¿no? Él dice, pues, que pues que este principio bienestarista es incompatible con la significación moral de los animales, ¿no? Porque los animales sí que tienen un interés en no ser propiedad, porque ser propiedad implica que puedes ser abandonado al capricho de tu propietario, ¿no? Y eso implica, pues, que el propietario puede matar a su propiedad cuando lo considere preciso, ¿no? Y Gary Francione indica que, en consonancia con Singer, que los animales tienen un interés en vivir y en disfrutar, pero para que puedan de alguna manera satisfacer ese interés en disfrutar, pues deben estar vivos, ¿no? De manera que se puede decir que el interés en vivir es un ser derivado del interés de los animales en disfrutar, ¿no? Y pues bueno, antes de cerrar mi presentación, también querría de alguna manera contrastar estas éticas, estas formas de ética animal con las éticas ambientales, ¿no? Yo quise señalar que, en referencia a Nancy Fraser, que como ella bien indicó que hay muchas moradas ocultas del modo de producción capitalista, de alguna manera que escapan a los análisis marxistas centrados en la esfera de la producción, y estas moradas ocultas son la naturaleza, la de los cuidados domésticos, etcétera. Yo señalo que los animales han sido una mirada oculta en las luchas por el medio ambiente, ¿no? Es decir, las éticas ambientales a grandes rasgos proponen que se debe salvaguardar la biodiversidad, se debe de alguna manera proteger a las especies nativas por encima de las especies llamadas invasoras, y se deben de alguna manera proteger los ecosistemas actuales, ¿no? Pues bien, estas formas de ética ambiental, aunque parezcan en un primer momento compatibles con la ética animal, pues en algunos casos son incompatibles con la misma, ¿no? Porque mientras la ética animal está centrada en las experiencias de placer o displacer o en la subjetividad de los animales considerados como individuos sintientes, la ética ambiental se centra en entidades superorganísmicas, ¿no? En poblaciones, en ecosistemas, en, en especies, etcétera. De manera que, si se puede salvar un ecosistema o una especie al costo de dañar a ciertos individuos, pues, como es el caso de las campañas del llamado rifle sanitario, pues, que buscan matar a los gatos que depredan a las especies invasoras, la ética ambiental sancionaría este tipo de acciones, las permitiría, ¿no? Y esto es incompatible desde el punto de vista de la ética animal, ¿no?
que sugiere que el argumento con el que la ética animal intenta desmontar esta idea es que, pues bueno, este principio holista, por así decirlo, que privilegia los conjuntos, los ecosistemas y las entidades superorganísmicas, no lo aplicamos en el caso de los humanos, ¿no? Así como hay animales, por ejemplo, las especies invasoras, que alteran irreversiblemente los ecosistemas, pues el ser humano es una especie que también lo altera, ¿no? Y eso no nos autoriza a implementar el rifle sanitario con ellos. Bueno, ya en relación con esto que hemos visto de Nancy Fraser, etcétera, podremos matizar esta afirmación y decir que no son los humanos los que alteran el ecosistema, sino el modo de producción capitalista, ¿no? También. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Hacia grandes rasgos lo que intenté articular es la idea de que en el modo de producción capitalista los animales son la mirada oculta cuando se les objetifica y se les reduce a la condición de seres consumibles, y en el caso de la ética ambiental estándar también son la morada oculta cuando se les reduce a un mero elemento de sus ecosistemas. Y muchas gracias. Gracias, César. Bueno, vamos entonces ahora a cederle la palabra a la doctora Nelly. Adelante. Sí. Bueno, Lucas, tengo una pregunta para ti. Bueno, me gustaría que también el público un poco, a lo mejor participara. Cuando tú nos hablas acerca de esta injusticia y nos das todos estos datos en torno a pues el daño, ¿no?, ambiental que se está generando, por supuesto, las declaraciones de Cambridge o de Nueva York que hablan acerca de la conciencia de los animales, ¿no? Es decir, todos estos datos científicos deberían de ser la guía para construir nuevas éticas, según a tu parecer, o no, ¿por qué? Y ahora no lo sé, ya nos dirás ahora cuál es tu postura. Un poco también para ambos, pero quizás más para César, porque ha estado hablando acerca de esta visión marxista. Y por supuesto también, bueno, son dos específicamente, pero diríamos que a través de esta idea de la conciencia de clase, sin duda aparece el antropos, ¿no? Es decir, aparece la visión patriarcal que nos ha impuesto una práctica muy específica como es el comer carne. Es decir, sabemos, cuando revisamos la historia, nos damos cuenta que el antropos, al consumir grandes cantidades de carne, expresaba su poder, expresaba su fuerza, su estatus, y esto de alguna manera pues ha sido impuesto, ¿no?, a nivel social, pero enfocándome específicamente en las mujeres, me parece que cuando nosotros, dice Rosa, ¿no?, cuando nosotros aceptamos toda esa herencia histórica sin más, pues contribuimos, ¿no? Es decir, es una crítica que hace al Partido Socialdemócrata, específicamente a las mujeres que ya tienen el voto y que lo único que hacían era fortalecer al Estado capitalista, ¿no? Al Estado, construido por la, pues aunque no habla de la, pues como tal. Pero ante esto, entonces diríamos que esta crítica que se hace a esta enajenación que tú nos estás proponiendo, sin duda también tendría que ser algo patriarcado, ¿no?, al antropos como tal. Y esto lo traigo, esta sería el segundo punto. Esto lo traigo porque nos has estado hablando de por lo menos 3 autores, Tom Regan, Peter Singer y Gary Francione. Y la pregunta es un poco también relacionada con esto, porque me parece que ellos no hacen esta crítica, pues, patriarcal, ¿no? De alguna manera pareciera que se quedan en ese, ahora, veganismo del arete, pues, del antropos, ¿no?, que ya llevaba a cabo el mismo Plutarco o Porfirio a través de la excelencia, pues, ¿no?, a través de la virtud. Y me parece que si no hacemos esta crítica a este modelo patriarcal, donde también las mujeres, por supuesto, estamos de por medio, pues lo que hacemos de alguna manera es continuar bajo la ideología de la superioridad, ya sea hacia otras mujeres, ya sea hacia la naturaleza o ya sea hacia los animales, ¿no? Entonces, bueno, está por ahí, hay más cosas, pero me gustaría que comentara. Pues yo considero que la
pregunta que tú me planteas es muy importante porque, pues, para empezar, o sea, la ética trata sobre nuestras acciones, es una reflexión sobre lo que hacemos y sobre cómo que, o sea, y sobre cómo queremos ser, pues, en el futuro. En ese sentido, si nos ponemos a reflexionar sobre cómo tratamos a los animales, cómo nos relacionamos con ellos, humanos y no humanos, pues algo que deberíamos hacer es informarnos acerca de, pues, quiénes son precisamente esos animales, ¿no? O sea, su forma de ser. Y en ese sentido, creo que la ciencia, la biología, las neurociencias, tienen mucho que decirnos y por eso sí creo que la información y, y las teorías científicas pueden cumplir un papel de apoyo y complementario, aunque no siempre debamos estar siempre como a la espera, o en vísperas pues de lo que la ciencia siempre tiene que decirnos, porque muchas veces pues nuestro conocimiento del mundo, de los animales es incompleto y no deberíamos esperar a que la ciencia nos diga pues ciertas cosas como que los animales pueden sufrir en el mismo grado y en el mismo sentido que, digo, que los animales no humanos sufren en el mismo grado y en el mismo sentido, lo que sea que eso signifique que los animales humanos, o que ciertos animales sean conscientes de sí mismos y tengan un sentido del futuro, pues, creo que no es necesario sujetarnos a esos resultados y por eso, como digo, creo que la ciencia es un apoyo, un complemento a la reflexión filosófica, pero pues como todo, como la misma reflexión filosófica, debe estar sujeta a la autocrítica, bueno, a la crítica. Entonces, diría que sí, que van unidos, pero siempre en un sentido crítico. Sí. Pues bien, gracias por las preguntas, Daniel, me parece muy importante. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con eso de que de pronto pareciera que estas críticas marxistas hacen hincapié mucho en que se está perdiendo ciertas cualidades asociadas al antropos, como tú dices, ¿no? O sea, como las que tienen que ver con la agencialidad moral. Lo que yo creo es que incluso haciendo esas críticas, esta concepción del antropos no necesariamente es incompatible con la agenda de la liberación animal, ¿no? Más bien, de alguna manera, como que sugiere que nuestra condición de agentes morales, por así decirlo, yo diría que también lo que se pierde en el trabajo enajenado es la condición de la agencialidad, porque el trabajador se ve a lo largo de las jornadas, por decirlo así, embrutecido también como para tomar en consideración a los animales. Que digo, desde el marxismo, desde el marxismo de manual, por así decirlo, popular, esa es una de las críticas que se han planteado, ¿no? Pues bien, yo sugiero que la emancipación de la humanidad, por así decirlo, del trabajo enajenado y en general del modo de producción capitalista, redunda también en beneficio de la emancipación de los demás animales, ¿no? Hay un autor que se llama Renzo Llorente que dice algo bien interesante, ¿no? Que la idea marxista de que una vez que se desarrollen las fuerzas productivas, a cada cual se le debe proveer según sus capacidades, más bien según sus necesidades, y de cada cual se debe recibir según sus capacidades, es compatible totalmente con el pensamiento antiespecista, ¿no? Porque los animales finalmente también tienen necesidades que satisfacer y que les importa satisfacer. Y en cuanto a lo de Reagan, Frazione y Singer, yo los elegí netamente por un criterio histórico, por así decirlo, ¿no? Porque de alguna manera en Occidente tuvieron cierta importancia en un momento de ebullición social, por así decirlo. Y porque mi propósito era, en el contexto de la discusión acerca de la desaparición del referente ausente, y de la objetificación de los animales y de su despersonalización, por así decirlo, creo que estos autores hacen un buen énfasis en los criterios que hay para tomar en cuenta esa subjetividad, ¿no? En los argumentos que hay en favor de considerar esta vida mental de los animales. Creo que a lo largo de la historia han aparecido otras teorías que son más refinadas a las circunstancias actuales, ¿no? Que no tratan
solamente como de deberes negativos hacia los animales, sino que intentan desarrollar sistemáticamente una teoría de deberes positivos, como es el caso de la de Martha Nussbaum o la de Sue Donaldson y Will Kimlicka, pues, que no solamente sugieren que se deban tener deberes hacia los animales, sino que estos deberes se deben adaptar a la relación que sostengamos con ellos, ¿no? Los deberes que tengamos hacia un animal doméstico son distintos de los que tendríamos hacia un animal silvestre o hacia un animal llamado liminal, ¿no? Que son los que, a pesar de que viven entre nosotras y nosotros, no son animales domésticos, ¿no? Como es el caso de las palomas, de las ardillas, etcétera, ¿no? Y que sus autores llaman liminales. Yo creo que en el caso de estos autores, esta idea, pues, centrada en la sintiencia y tal, y que está como muy presente en Reagan, ya ha sido superada, por así decirlo, y se centran en otras consideraciones, ¿no? En las que también entra la cuestión de género, como es la ética del cuidado y tal. Sí, mi razón para elegirlos fue netamente histórica y porque de alguna manera están históricamente más cercanos a la autora que analicé, que es Carol Adams. Muchas gracias. Bueno, pasaríamos a ver si hay preguntas, comentarios del público en redes sociales. Por allá, Mónica. Una cuestión para cada uno de los ponentes. En primer lugar, creo que cómo pararnos para considerar la manera en la que se producen los vegetales. Si no abordamos esa cuestión, la apuesta por el veganismo es una apuesta que puede reproducir condiciones de sometimiento de la tierra y de sobreexplotación de la tierra. Entonces, yo creo que tiene que ir de la mano la revisión de esos procesos de producción de las plantas y sobre todo aquí ya se ha discutido en el seminario la idea de las pequeñas agriculturas urbanas, barriales, campesinas, indígenas, etcétera, etcétera, como una alternativa real que ya existe y que en efecto es muy interesante porque no excluyen el consumo de carne. ¿Sí? Hay otras ideas en torno de la crianza y de la convivencia y del consumo de los animales. Quizás también habría que acercarnos y revisarlo porque es una cuestión histórica que no podemos desechar de entrada, ¿sí? No quiere decir que la postura antiespecista no tenga que irse colocando como una postura necesaria, ¿sí? Pero creo que no puede hacerse de manera independiente de la forma en la que producimos y consumimos los vegetales y las frutas, ¿sí? Por una parte. Y por otra parte, el tema del patriarcado no está tocado, ¿sí? ¿A qué me refiero? Y esto en las dos intervenciones. Hay planteamientos que dicen que el capitalismo no se va a poder superar sin superar antes las relaciones patriarcales. Porque estamos hablando de un sistema civilizatorio de vida donde precisamente en estos momentos la explotación capitalista objetualiza absolutamente todo, ¿sí? Y por supuesto veíamos las imágenes del cuerpo de las mujeres como vacas, ¿no? Ahí señaladas, pero parece que se utiliza solo como un ejemplo de cómo finalmente el referente ausente de la carne son los animales, como bien lo decías refiriéndote a esta autora norteamericana, pero ¿qué pasa con las relaciones patriarcales? ¿Sí? Si no se hace ese análisis si no se vincula ese análisis, la necesidad de acciones antipatriarcales relacionadas con el antiespecismo, no va a ir a ningún lado desde mi punto de vista en términos de la superación de un orden que somete a unos y que los convierte en objetos, animales, personas, obreros, mujeres, niños, ancianos, etcétera,
para un uso orientado a la ganancia capitalista y a la acumulación, ¿sí? Dicen las Judas que no se puede superar el capitalismo sin superar el patriarcado y acabar con el Estado, pues están las tres cosas relacionadas. Y seguimos en nuestros análisis haciendo como que volteando para otro lado, porque no es sencillo abordar la problemática patriarcal, sí, que nos atraviesa a todas y a todos. Nada más, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona de los presentes? Yo tengo, por ejemplo, un contraste de idea en cuanto a lo que menciona César respecto a la cuestión del ambientalismo. Es obvio, pues, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que él menciona, pero también, por ejemplo, es obvio que no hay nada más como una postura ambientalista que busca, que si, supongo que esa postura ambientalista sería como muy especista de agarrar algunas especies y como retirar las condiciones de los gatos, ¿no? Más bien yo creo que también mucho de la postura ambientalista pues sí vela como por esa cuestión de todas las especies, porque si no protegemos el ambiente, obviamente no protegemos tampoco los animales, ¿no? Es evidente, si no cuidamos el planeta, no cuidamos ni a los humanos, ni a los patos, ni a los cerdos, ni a todas las cuestiones. Entonces sí, tristemente, pues el especismo permea en todas las posturas políticas, sea si eres marxista, si eres anarquista, si eres feminista, no sé, en cualquiera, ¿no? Capitalista, lo que sea. Entonces, pues la postura ambientalista, tristemente, la postura especista está siendo hegemónica hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, obviamente, una postura ambientalista, pues va a arrastrar todas esas cosas que no se han podido superar del especismo, ¿no? Porque yo creo que sí es muy, el ambientalismo va muy de la mano con la cuestión del veganismo, porque si no cuidamos, está mal llamado decirle medio ambiente, si no cuidamos la naturaleza o el planeta, nos vamos nosotros también con ellos, ¿no? Aquí sigue la compañera Mariana, levantó la mano, entonces. Vamos a recoger esta última pregunta y empezamos con Mariana. Sí, adelante. Bueno, Sí, lo que también compañero, el asunto es que visto desde el modo filosófico, porque ahorita planteaban que si los animales sienten o no, y entonces ahí depende para la crueldad con los animales. Yo no creo suficiente, yo creo suficiente entender el equilibrio de las especies, precisamente dentro del planeta, para considerar a cada uno de los animales no humanos y los animales humanos, ese es el punto. Porque los animales humanos son los que de alguna manera, capitalismo, ¿no? Inclusive nosotros mismos, aunque estemos a favor de que no comprar, ni consumir, ni hacer tanta basura, inclusive comer más verduras, ahí también nos estamos equivocando. Porque entonces lo que ahorita tú decías de la visión de que el humano entonces puede reproducirse indiscriminadamente y entonces busca equilibrio, pues qué mal andas. Y ese planteamiento me ha costado mucho trabajo para desarrollarlo, por supuesto que va a haber unas críticas técnicas. Y no se refiere a matar a mansalva ni, sino se refiere también a adquirir conciencia porque el humano que piensa y que estamos en esto, también somos parte de. Muchos intelectuales y gente radical deciden no tener hijos. No se están sacrificando, están entendiendo perfectamente porque no se atreven a decirle al otro que es irracional con su reproducción. Y eso muchas veces lo he querido plantear, inclusive la humanidad, o sea, todos son culpables menos nosotros, que el patriarcado, y eso no. Bueno, ya nada más para terminar, porque yo sí estoy así, el punto que todavía no lo planteo bien para desarrollarlo, porque va a haber quien se vaya a la yugular con esto. A lo largo de la historia, esta se me ocurre un ejemplo. En los 20, en Estados Unidos, en el siglo pasado, 1920, que había una crisis tremenda, una enfermera se dedicó medianamente con las mujeres a ayudarlas no a abortar, sino a informarles que era difícil que ellas se embarazaran una y otra. Ya no les quiero decir, hay una historia. ¿Qué le pasó a esta mujer?
y no estamos hablando de asesinar a nadie. Entonces ahí también yo le pongo el dedo índice al humano, aún a los que estamos a favor de estudiar todas estas cosas, y eso hay que reflexionar. No es el patriarcado, es esto, es aquello, es la ganadería industrial, es todo, pero nosotros ¿qué? Con esas moralidades y esas estupideces que ya traemos en la cabeza y que queremos encontrar culpables cuando todos y cada uno, y además es la educación. Y es el equilibrio que debemos de respetar a todas las especies. Esos animales humanos, tengan favor, sean teóricos o no, es que no respetamos ningún equilibrio. Ni en mujeres, ni hombres, ni mujeres. Esto, y todavía no lo planteo, pero a la hora que salga, claro que me lo van a querer echar en la cara, pero tendría que ser bien para plantearlo de manera filosófica para que sea derrumbado. Y ahí ando. Gracias. Entonces, bueno, le damos la palabra a Mariana. Adelante, Mariana. Sí, muchas gracias. Bueno, aprecio mucho las intervenciones de mis compañeros, de Lucas y de César. Ambas me gustaron mucho. Y bueno, es como una pregunta para César. Temo, no sé si has revisado el texto de Maurice Aoulon. Está dentro del libro Historia Vagabunda y se titula La sangre de las bestias, el problema de la protección a los animales en Francia en el siglo XIX. Y ahí cita a Marx, porque veo que lo utilizaste mucho, y cita una parte en donde Marx critica las protestas en contra de la crueldad animal en el siglo XIX. Entonces, es interesante el uso que haces de Marx para hablar de la naturaleza, porque finalmente creo que hay muchos autores que se pueden utilizar para reflexionar sobre los temas que nos ocupan. Incluso hay varias autoras feministas que también no necesariamente reflexionaron sobre animales, pero que nos son útiles para poder aplicar el análisis a estos temas. Y sobre la cuestión patriarcal, pues sí tocaron varios puntos importantes. Me trasladé irremediablemente a la obra de Angélica Velasco, se llama La ética animal, una cuestión feminista, y ella aborda en el capítulo 1 y en los primeros 2 capítulos justamente, pues está parte del patriarcado como sistema fundamental de la dominación. Entonces, no se trata de poner una cuestión de analogía entre la violencia hacia las mujeres y animales, sino que se comparte un trasfondo en la dominación del otro a partir de una animalización del otro. Y ahí también hubo en el devenir histórico una animalización de la naturaleza y al colocar la naturaleza y a los animales y a las mujeres como seres inferiores, pues a partir de ahí viene el abuso y la dominación. Entonces, pues por ejemplo, se me hace creo que posible a partir de ahí también explicar por qué, por ejemplo, muchas hembras gestantes y en lactancia son más vulnerables a recibir violencia, incluso por parte de humanos, hombres heterosexuales, cis. em, Cuando están en este estado y que también no es distinto en humanas, ¿no? El estado de gestación y de lactancia son etapas muy vulnerables en donde se puede recibir mayor violencia por parte de los varones. Entonces creo que sí vale la pena involucrar estos temas porque, como dije, no es una cuestión de analogía, sino hay un trasfondo de dominación y pues que creo que sí nos atañe y es necesario vincularlos en algún momento, considerando también las críticas que hay a la transaccionalidad, porque también hay críticas y hay quien dice que hay que separar completamente el tema de los animales y alejarlo de lo humano, pero yo sí soy de la idea de que el patriarcado es el sistema de donde parten muchas de las formas de opresión y que finalmente quienes hacemos activismo de distintas formas, pues nos dedicamos a explicarle a los demás que no hay luchas de segunda, sino hay opresiones que no nos afectan. Entonces, pues cada quien desde su trinchera puede decidir ser antinatalista o tomar distintas posturas,
pero al final creo que es importante integrar todas las preocupaciones. Pero bueno, muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta que hicieron, eh, a mí me gustaría decir que lo que yo hice, bueno, mi exposición era más que nada una invitación, pues, a pensar, una sugerencia para ver las cosas de otro modo. Y en ese sentido, o sea, yo pienso que o sea, que las propuestas que se exponen, cada uno las debe hacer, o sea, las debe integrar, dependiendo de su contexto, porque no todos tienen el mismo contexto social, psicológico, económico, incluso biológico. Y en ese sentido, pues quizá no hay una postura más antipatriarcal, entiendo bien a lo que se refiere con el patriarcado, que una ética sin obligaciones morales universales, es decir, que una ética que aboga y defiende la idea de que cada uno debe elegir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y en base a eso actuar, y en base a toda su historia de vida, determinar sus acciones. Y con esto quisiera señalar 3 puntos. Bueno, una, que yo no pienso que haya o sea, no hay una manera de escapar por completo al sometimiento. O sea, esa idea, esa objeción o ese ataque que a veces se hace a las personas veganas o que tienen una dieta a base de plantas, sobre que los cultivos, pues, de los que se alimentan, también tienen detrás sufrimiento, explotación y pues muerte de animales, es hasta cierto punto cierto. Y al menos con el desarrollo actual de la ciencia y de la tecnología, no hay manera de evitar ciertas cosas. Pero entonces eso no nos debería llevar a rechazar este punto de vista, sino a buscar la manera en cada vez reducir esa cantidad de sufrimiento que se provoca, o de explotación o de muerte. El segundo punto es que pues no hay fórmulas mágicas, y sí, sería ilusorio pues pensar que la cosa va a cambiar de un día para otro, y concuerdo con usted pues que hay que tomar en cuenta todas las alternativas, no desecharlas por completo, como un modo de transición. Pero y mi tercer punto es, eh, al menos desde donde yo planteaba mi propuesta, es que nos preguntemos, pues, ¿qué puedo hacer yo? O sea, usted, ¿qué puede hacer en lo personal para cambiar esta situación? Estoy de acuerdo, ¿está usted de acuerdo con los planteamientos? ¿Le importa la cuestión de la justicia? Entonces, si responde afirmativamente, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo para ser consistente con esa lucha por un mundo menos injusto, menos cruel, e integrarlo pues a la vida diaria? Y bueno, únicamente como nota a la pregunta también de la otra compañera, no entendí muy bien a qué se refería con equilibrio, o sea, pero sí, y bueno, Nuestro cuerpo físico y nuestra salud es en equilibrio con todas y cada una de las especies, inclusive hasta los insectos. Eso es equilibrio en el medio donde se vive agradablemente. Y entonces, los derechos humanos, porque yo soy de Ciencias Sociales y Humanidades, son muy importantes de cómo los hemos desarrollado. Pero entonces se contraponen a un asunto de establecer. Yo no digo que no se discuta sobre el dolor en los animales. Yo para mí, que no me gusta tener animales, entiendo perfectamente que no hay que tratarlos mal y nunca permitiría un maltrato a cualquier animal. Y esa es la falla donde yo pienso que si no guardamos equilibrios en las especies, con la superpoblación de los humanos, de los animales humanos, pues entonces, ¿en qué entronque vamos a quedar? Eso lo tengo que plantear más claro, por eso entiendo que me preguntes a qué te refieres con eso. Y ahí está, porque nos aventamos una bronca con derechos humanos, pero hay que plantearlo bien como la filosofía ha resuelto tantas cosas que sea inderrumbada. Ahí andamos. ¿Sí? Gracias.
César. Gracias. Pues bueno, hay muchas preguntas al aire. Voy a intentar ser lo más breve posible, tomando en cuenta también pues la brevedad, el poco tiempo de que probablemente disponemos. Empezando con la de pues, compañero Diego acerca y el orden lo tomo en función de cuán familiarizado estoy con los temas. Empezando con la de Diego, sí estoy totalmente de acuerdo, pues, de que los animales son de alguna manera inescindibles actualmente de su medio y que no todas las éticas ambientales, pues, son especistas. En eso estoy de acuerdo, pero precisamente me centré en las éticas ambientales holistas que sí tienden a un especismo, ¿no? Tienden de alguna manera a valorar el equilibrio ecosistémico sobre otras cosas, ¿no? Sobre otros valores. Y creo que son las predominantes, ¿no? Si consultamos, por ejemplo, a estudiantes o licenciados o a veterinarios o tecnistas, que curiosamente son los profesionistas que más tienen relación con los animales, pareciera que son los valores que operan en esos círculos, ¿no? Y por eso dirigí mi crítica a ellos, pues, cuando hablamos de que el animal depende y el animal, incluido el ser humano entre los animales, dependen de los ecosistemas que son como su fuente de sustento, a este respecto habría que distinguir entre dos tipos de éticas ambientales, ¿no? La ética que por ejemplo, Bert Callicott, que es un teórico ambientalista pues muy conocido, divide en ética ambiental en un sentido primordial, que es como esta visión de que tenemos con la naturaleza deberes independientemente del provecho que podamos sacar de ella, y la ética de la gestión, ¿no? De que los deberes que tenemos hacia la naturaleza son en la medida en que es nuestra fuente de sustento y la fuente de sustento de las entidades sintientes, y que debemos protegerlo para, pues para vivir y satisfacer nuestros intereses, ¿no? Hay un punto en el que creo que estas éticas son irreconciliables, ¿no? Desde su misma base axiológica, ¿no? Las éticas ambientales tienden a ser holistas, tienden a ser organicistas, y las éticas animales tienden a estar centradas en las experiencias subjetivas de placer y displacer, ¿no? Incluso cuando estamos hablando de una ética ambiental que protege a los animales, o a los ecosistemas, más bien para proteger a los animales, yo creo que estamos cayendo en una ética de la gestión, pues. Y pues es una pregunta interesante hasta cierto punto, creo que difícil de responder, ¿no? ¿Por qué los árboles, por ejemplo, pueden ser considerados como fines en sí mismos? Los árboles o las plantas o el musgo, y no las células cancerosas, los virus y las amebas, ¿no? O sea, el biocentrismo como tal plantea preguntas muy inquietantes y creo que es difícil de resolver, ¿no? En cuanto al planteamiento que hizo la compañera, ya no podría estar más de acuerdo. Incluso los análisis antiespecistas están viciados de estructuras patriarcales. Y no solo eso, sino como bien indicaste, el veganismo, al menos a nivel cultural, tiende a reproducir ciertas lógicas de dominación. Ya hablando en una anécdota personal, eso yo lo veo mucho en los círculos de activistas que de pronto coquetean con discursos ecofascistas y medio civilizatorios. Y creo que es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta, pues, que no sería un universo deseable en el que haya muchos McDonald's dando comida vegana a otro modo de producción, ¿no? En cuanto a estos modos de producción, por decirlo así, de alimentos alternativos al modo de producción capitalista que contemplan el consumo de carne, pues yo preguntaría si este consumo de carne es prescindible o pudiera ser prescindido de él, pues si no, de alguna manera estaríamos incurriendo en el especismo que estamos criticando, ¿no? Es decir, la desconsideración de un individuo en función de su pertenencia a una especie, ¿no? Creo que en ese sentido esa propuesta sigue sin resolver la cuestión del especismo, ¿no? Sigue dando por supuesto que el especismo es una posición válida, cuando pareciera que muchos argumentos indican lo contrario. En cuanto al planteamiento de Ruth, yo sí quisiera sugerir algunas ideas, ¿no? Hay una visión de la naturaleza que se llama la visión idílica, así la denomina Oscar Horta, que es pensar a la naturaleza como un equilibrio idílico y un equilibrio, por decirlo así, inherentemente deseable, ¿no? O sea, que los animales al vivir en equilibrio están llevando unas buenas vidas, ¿no?
Y resulta que esa noción de la naturaleza ha recibido últimamente muchas objeciones, tanto de teóricos animalistas como como de incluso biólogos, ambientalistas, etcétera, ¿no? Porque resulta que los animales realmente nunca están en equilibrio. O sea, para que haya ese equilibrio debe haber una gran cantidad de sufrimiento, ¿no? Y esto se basa en la idea de las estrategias reproductivas, ¿no? Para que una tasa poblacional de animales se mantenga estable, deben de dar a luz muchísimos más animales, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, no sé, de las tortugas, ¿no? Para que sobreviva una media, deben de hacer nacer muchísimas tortugas que seguramente van a morir de formas dolorosas, ¿no? De manera que sí hay equilibrio, pero equilibrio a qué costo, ¿no? Y creo que privilegiar el equilibrio ecosistémico por encima de otros valores, pues es una asunción hasta que no se justifique arbitraria, ¿no? Porque, bueno, hay que tomar históricamente en cuenta que ha habido regímenes políticos que han intentado perseguir el equilibrio también, ¿no? O sea, no podemos decir que el fascismo hasta cierto punto buscó un equilibrio en algunas cosas, etcétera. Y por eso creo que ahí valdría el matiz. Y por otra parte, el ejemplo que puse de la cuestión de exterminar humanos, y eso fue simplemente un recurso heurístico para mostrar hasta qué punto son contraintuitivas las éticas ambientales, ¿no? Yo estoy en contra de las ideas ecofascistas y de las ideas malthusianas, pues, al menos en primera instancia, creo que primero deberíamos resolver la injusticia antes de preocuparnos si somos muchos o no. Y por otra parte, también está la cuestión de la agencialidad, ¿no? De que la culpa es de los humanos, etcétera. Y pienso que esta idea de la humanidad, de alguna manera, parte de una concepción histórica de la humanidad, ¿no? Que de alguna manera la siguen concibiendo, pues, como un cuerpo extraño a la naturaleza. Y creo que esa es otra forma de abrir el abismo ontológico. Y contestando rápidamente al planteamiento de Mariana, no he leído estas obras, no he tenido el gusto, salvo la de Angélica Velasco Sedna, de la ética animal, una cuestión feminista, y pues no podría estar más de acuerdo. Tienes mucha razón al plantear que no es propiamente una comparación entre opresiones o entre formas de violencia, sino que en la realidad, pues estas opresiones, por decirlo así, coexisten y podrían tener una base en común. Creo que hay algunos autores que simplemente se centran en la comparación formal, buscando un propósito de alguna manera persuasivo, ¿no? Argumentativo, ¿no? Demostrar argumentativamente que la discriminación en función de la especie es tan arbitraria como la discriminación que se hace en función del sexo o de la raza, ¿no? Sin por ello compararlas, pues. Pero creo que esta llamada de atención, esta invitación a la precaución, pues creo que tiene mucho sentido, ¿no? Tampoco para no caer pues en ciertas imposturas potencialmente peligrosas, ¿no? Y pues bueno, espero haber respondido sus planteamientos. Bueno, pues muchísimas gracias por el diálogo, la participación. Yo creo que vamos cerrando sin antes pedirle a la doctora Nelly que nos platique en 3 minutos sobre este proyecto universitario de animales y praxis. Bien, antes de presentar eso voy a señalar 3 cosas que me parecen muy importantes acerca de lo que preguntaron las compañeras. Efectivamente, creo que sí tenemos que tener en cuenta esa producción de plantas, y hay que decirlo, el 70% de granos, principalmente de soya y maíz, van destinados al ganado. Hay que decir también que esos monocultivos acaparan una gran cantidad de suelos, y la ganadería específicamente casi el 50% de la producción donde podemos cultivar. Por otra parte, pues sí, también la aplicación de pesticidas a estos monocultivos, que vuelvo a insistir, van destinados al ganado, afecta a suelos, agua, deforesta, por supuesto, y afecta a otros animales salvajes. Entonces, claro que tenemos que tener en cuenta la gran producción de plantas que están destinadas principalmente a la ganadería. Por otra parte, efectivamente la idea del feminismo, algo bien interesante, el término feminae, que viene del latín, implicaba a otras hembras, es decir, se hablaba de feminae, cerda, y para decir que las cerdas también eran femeninas. Entonces, algo que se nos ha olvidado a muchas llamadas feministas es que las sufragistas del siglo XIX, principalmente las que se encontraban en Gran Bretaña, eran vegetarianas
porque entendían que efectivamente una de las grandes opresiones que el patriarcado ejerció sobre nosotras también la ejercía hacia la naturaleza y sus criaturas, ¿no? Entonces creo que hay que superar esa opresión en vez de hacer una síntesis y afirmarnos, ¿no? O ajustarnos al daño hacia los animales. Seguiríamos siendo patriarcales. Y en cuanto a esta idea del equilibrio, si podemos hablar de eso, pues yo creo que tendríamos que tener en cuenta esa pirámide trófica que nos dice que efectivamente debe de existir muchísimas plantas, deben de existir muchísimos animales vegetarianos, pero deben de existir pocos animales carnívoros. Y aquí el gran problema es que somos alrededor de 8,000 millones de personas que casi la mayoría quiere alimentarse a través de carne. Es decir, la dieta cárnica es ecológicamente muy costosa. Por lo tanto, si queremos hablar de equilibrio, sí tenemos que hablar del consumo de carne, sin duda. Y bueno, ya para cerrar, pues el proyecto Animales y Praxis es un proyecto universitario que pues hace investigación, que hace desde una perspectiva académica para realizar textos, para hacer este tipo de ponencias, para participar en coloquios, y además también somos activistas, ¿no? Es decir, no desligamos la cuestión teórica de la cuestión práctica. Nos queda claro que la cuestión teórica es la guía de la práctica, pero la práctica es indispensable para poder cambiar estos mundos y no nada más teorizar, ¿verdad? Porque creo que es muy fácil teorizar y quedarnos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, nada más hacerles la invitación, el seminario de Agravio y Justicia, que estamos hablando sobre imperios alimentarios. Vamos a hacer las pausas de vacaciones, pero vamos a regresar el miércoles 28 de agosto a las 4 de la tarde con el tema de violencias en el sistema alimentario, el caso del gigante agroalimentario, donde van a estar Marta Guillén, Agustín del Castillo, Heriberto Paredes y Lauro Rodríguez. Un foro donde estaremos hablando sobre estos temas en el Auditorio Rosario Castellanos. Eso es para que nos acompañen en el regreso de las actividades. Sí, así es. Inicio del próximo semestre. Muchas gracias. Gracias. Entonces, listo. No sé si se quieren despedir de Mariana. Ya. Sí, Ya nada, bueno, terminé tu constancia en estos días, pues, Sí. como agradecimiento por esta gran participación que has tenido conmigo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Nelly. Un gusto saludarte y a los del equipo de Animales y Praxis. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Qué gusto saludarles. Y Gracias. espero nos veamos pronto. Chao. Bye. ahí. Muy bien. Hablamos, pero sí, yo creo que